ya hemos dejado 5 minutillos para que alguno se preparase un café rápido. Pues empezamos con la siguiente ponencia, que tiene una pinta muy, muy buena y que creo que estamos esperando todos a Irene. Os presento a Irene París. Nos va a hablar de la importancia del movimiento terapéutico en FSHD y otras enfermedades neuromusculares. Os presento a Irene, es diplomada en fisioterapia por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en ciencias médico-quirúrgicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en biomecánica adaptada a la valoración de daños corporal por la Universidad de Comillas y es gerente de la clínica fisioespinal en Valdemoro, en Madrid. Y os dejamos con Irene. Gracias. Hola, muy buenas. No sé si me escucháis bien. Se oye bien, se oye bien. Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo quería agradecer a la asociación por invitarme y por darme la oportunidad de poder explicar un poco lo que os vengo a explicar, que es un tema que puede parecer controvertido, ¿no? El tema del movimiento en una enfermedad en la que el movimiento está quizá un poquito más alterado, ¿no? Os voy a compartir pantalla. Vale. Cualquier pregunta la hacéis en chat, por favor, y apagamos los micros y el... Sí, mira, quería comentar también lo del tema de... Sí que me gustaría, porque a lo largo de la charla, si alguien se siente identificado o alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, yo agradezco que la hagáis en el momento y si, bueno, pues como decía mi compañera Raquel, si es posible que os podamos ver la cara, pues sería estupendo, y si no, pues si la podéis hacer también por voz, pues fenomenal. Y si estáis más cómodos haciendo la pregunta por el chat, pues también es bienvenido. Así que bueno, voy a intentar compartir la pantalla. Ahí está. Ahí se la pones en... No sé si lo veis ya. Sí, tienes, las slides se ven enteras. No sé si lo quieres poner en modo presentación o dejarlo así, lo que tú quieras. Me da igual. Vale, pues ya está. Veáis Así en ese ya. sentido. Vale. Bueno, pues la idea que os quiero transmitir al final de esta charla es por qué es importante hacer movimiento terapéutico y qué es el movimiento terapéutico, ¿no? Todos sabemos, ya nos han comentado a lo largo de las diferentes charlas, el ejercicio físico es una de las principales herramientas terapéuticas que tenemos en FSHD. Y en la parte en la que yo vengo a explicaros, la parte terapéutica, ¿no? La parte de acompañamiento de un profesional que está preparado y que tiene en cuenta las necesidades de los pacientes, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en 3 síntomas físicos que quizás son unos de los que más preocupan a los pacientes, ¿no? Con FSHD. El primero de ellos, del que os quiero hablar, es el dolor. Ya nos han comentado diferentes compañeros bueno, pues en qué consiste y sobre todo la alta prevalencia que tiene en FSHD el dolor. Vamos a ver un poquito también sobre la fatiga, que es otro de los síntomas que merece mucho la pena hablar. Hablaremos y veremos cómo se puede medir también, que creo que es algo muy importante que también tenéis que conocer. Y por último, aunque es el tema más importante en esta enfermedad, la debilidad muscular, la voy a dejar para el final porque quiero centrarme primero en otros aspectos como el dolor y la fatiga. Vale, ¿qué sabemos del dolor? Sabemos que en el 80% de los casos existe dolor crónico de tipo muscular o articular. ¿Y qué es lo que nos genera este dolor? Ya ha explicado antes Raquel. Hay muchas alusiones que voy a hacer a la ponencia de Raquel, porque en la parte en la que yo me encuentro con los pacientes hay mucha parte
que está relacionada con la parte emocional. Entonces, todo el mundo hemos vivido las circunstancias en las que cuando tenemos un estado de ánimo más decaído, tenemos más dolor, y más si tenemos una patología en la que hay una parte que es crónica, como ha dicho Raquel, y es degenerativa, es decir, que va progresando evolutivamente. Entonces, en este caso, cuando disminuye el estado de ánimo, tenemos más dolor. También el hecho de el dolor, aquí hay una retroalimentación, porque por una parte el dolor disminuye la interacción social, y cuanta menos interacción social tenemos más dolor. Y por otra parte también este dolor nos afecta a nuestro ámbito laboral. Hay muchos de los pacientes afectados por FSH que, bueno, pues en los testimonios del libro que antes comentaba Raquel, algunos de los testimonios pues ya no estaban trabajando, pero muchos otros sí que seguían en su actividad laboral o habían estado manteniendo esa actividad laboral durante un tiempo. Y el dolor es algo que nos incapacita o que nos dificulta mucho el día a día en el ámbito laboral. Me gustaría hablaros, no sé si conocéis la diferencia entre los diferentes tipos de dolor. Tenemos por una parte el dolor nociceptivo. Yo voy a intentar explicarme de una forma clara y sencilla, pero si en algún momento hago algún tecnicismo o digo algo que no ha quedado claro, por favor, levantadme la mano y yo encantada lo aclaro. Bueno, pues en este caso, estos tres tipos de dolor, digamos que van, tienen diferentes orígenes, ¿no? El dolor nociceptivo es el dolor que tenemos pues, cuando nos pinchamos, cuando nos quemamos o cuando tenemos algún estímulo doloroso que es captado por nuestros nervios, que le envían esa información a nuestro cerebro y nos dicen, oye, que te estás pinchando, quita la mano, que si sigues ahí te vas a seguir haciendo daño. Ese es el dolor nociceptivo. En este caso, cuando existe este dolor... Perdona, Irene, perdona por cortarte. Se ha quedado bloqueada en la primera slide, ¿eh? Vale, pues espérate un momentito. ¿Ahí lo veis ahora? Ahora, ya está. ¿Ya estamos con el dolor? ¿Ahí lo veis? Gracias. Sí. Vale. Vale, estábamos hablando de... Córtame, José Luis, las veces que haga falta, que no me he dado cuenta. Gracias. Estábamos hablando de dolor nociceptivo, ¿vale? Que era el que tenemos cuando tenemos un estímulo doloroso que llega a nuestras terminaciones nerviosas y estas nos llegan al cerebro y nos dicen, oye, que hay dolor, ese estímulo puede ser bueno, lo que os he comentado, puede ser algo que nos está quemando, puede ser algo que nos está pinchando, puede ser una lesión que haya a nivel corporal y ese es el origen de nuestro dolor. Y en esta parte, en este tipo de dolor, digamos que todas las estructuras que están relacionadas con la transmisión y recibir el estímulo doloroso están en perfectas condiciones, ¿vale? En el caso del dolor neuropático, ya hay una alteración de los receptores del dolor, es decir, no es necesario que haya un estímulo doloroso para que las vías manden una información dolorosa al cerebro. No sé si alguno de aquí, si queréis podéis levantar la mano, os han diagnosticado algún tipo de dolor neuropático o si tenéis claro la diferencia entre uno y otro. Si queréis podéis aportar lo que consideréis. Y luego por otra parte tenemos a la sensibilización central. Cuando tenemos ya sensibilización central, el dolor ya no está en las vías o en una alteración de las vías nerviosas hacia el cerebro, sino que es el propio cerebro, el sistema cortical, el que nos envía esta información dolorosa.
Es decir, que tanto en el dolor neuropático como en la sensibilización central, la percepción del dolor ya no está en un estímulo que tenemos factible, sino que puede ser que no haya estímulo y que nosotros sigamos percibiendo ese dolor. En el dolor neuropático tiene que haber habido en algún momento un daño para que esas fibras y esas conexiones se alteren y puedan dar esta información dolorosa. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí con respecto al tema del dolor, porque es algo que creo que me parece importante. No, de momento no tengo ninguna. Yo exactamente no sé qué es el tipo nociceptivo. O sea, si tengo que preguntar ya te lo digo yo, pero de momento no El tengo ninguna. nociceptivo es el que hemos dicho al principio, es el de me pincho con un alfiler. Vale, sí. Y ese estímulo recorre las vías nerviosas y le llama a mi cerebro y dice, te estás pinchando. Hay un estímulo o hay una lesión muscular que es la que está generando ese muscular, articular, una lesión, ¿vale? Está generando ese dolor. No sé si me he explicado ahora mejor. Sí. Y en los otros dos no tiene por qué haber un estímulo, es decir, nosotros notamos el dolor, pero no tiene por qué haber un estímulo. Vale, esto ya lo habló ayer Antonio, el doctor Vaquero. La localización más frecuente de las zonas de dolor en FSHD, sobre todo es la zona inferior de la espalda. Esto seguramente sea por la debilidad de los abdominales, que luego hablaremos de ello. El dolor en piernas y en hombro. En dolor en piernas casi siempre aparece más en la zona distal, como ayer también comentaba Antonio, por esa debilidad de la musculatura que levanta el pie para poder levantar la punta del pie y es también la responsable de muchas de las caídas que tenemos en esta patología. Y luego el dolor en hombro y en cuello está muy relacionado con la debilidad de la cintura escapular, que es propia de esta distrofia, y el dolor de caderas, que también es el siguiente en frecuencia, está también relacionado con la debilidad de la musculatura abdominal y de las piernas. Entonces al final, como veis, se van encadenando unas localizaciones con otras, pero porque al final las diferentes cadenas musculares están afectadas. ¿Qué nos dice la bibliografía sobre el tratamiento? Bueno, pues está demostrado que el ejercicio terapéutico, luego hablaremos de qué tipo y cómo tiene que ser, pues disminuye el dolor. La medicación, que nos habló ayer Antonio mucho más extensamente y nos dijo además los 3 niveles que había de medicación para poder abordar el tema del dolor. Los TENS, que no sé si sabéis en qué consisten, que consisten en una estimulación eléctrica de media y baja frecuencia, que lo que consiguen es, trabajan sobre los estímulos, precisamente sobre esas fibras dolorosas, esos nervios que conducen la información dolorosa, porque hay una circunstancia a nivel neurológico, y es que las fibras sensitivas tienen prioridad sobre las fibras dolorosas. Eso es algo que hacemos de manera intuitiva en muchas ocasiones, es decir, te das un golpe, te caes y lo primero que haces donde te has hecho daño, pues te frotas. ¿Por qué te frotas? Pues esto es algo inconsciente que nos sale solo, pero es precisamente por eso, porque la sensibilidad, es decir, el roce, tiene prioridad a nivel nervioso, en las vías nerviosas que llegan al cerebro, sobre el dolor, con lo cual mi cerebro percibe antes el roce que el dolor, y es por eso que hacemos esto, y es por eso que el TENS, que es este tipo de terapia que se utiliza con electrodos, pues funciona. A algunos pacientes les funciona mejor y a otros les funciona peor, también en función de qué tipo de dolor tengan, que no es lo mismo trabajar sobre un dolor nociceptivo que un dolor neuropático. La terapia ocupacional también es una de las intervenciones que funcionan muy bien en el tratamiento del dolor. La intervención psicológica, como nos ha comentado Raquel, y bueno, y podría habernos seguido comentando durante toda la mañana, es súper importante el manejo del dolor
y el manejo de las emociones, de cómo nos encontramos, nuestro estado de ánimo para que el dolor lo podamos manejar. Luego, pues también supongo que estaréis todos informados de que existen las unidades del dolor, donde cuando el dolor se hace muy resistente y no se puede manejar, pues se utilizan diferentes estrategias que bueno, hay desde infiltraciones, medicación, combinaciones de medicaciones, como ya os comentaba Antonio ayer. Pero bueno, al final lo que os quiero venir a decir con respecto a esto es que el tratamiento del dolor, en este caso de este síntoma que tenemos, es multidisciplinar. No podemos abordar estos síntomas desde una sola especialidad. Tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que ver pues si esta medicación le funciona mejor, si con esta técnica de fisioterapia se alivia más, si el ejercicio de esta manera o de esta otra es mejor para el paciente. Entonces, lo más importante que nos tiene que quedar claro desde el punto de vista del paciente y también de los profesionales es que tenemos que trabajar en conjunto para al final conseguir una mejora de la calidad de vida de los pacientes. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí con respecto al tema del dolor y vamos a seguir con la fatiga. Vale, seguimos. De momento no hay nada. Si hay alguna cosa yo te voy diciendo, Irene. Bueno, pues seguimos con la fatiga. Vale. ¿Qué es la fatiga? ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos fatiga? Bueno, primero, ¿qué prevalencia hay de la fatiga? En FSHD se ha visto que alrededor de un 60% de los casos cursan con fatiga, que produce sobre todo una limitación funcional. Pero sí que tenemos que diferenciar diferentes tipos de fatiga, porque por un lado tenemos la fatiga experimentada, que es lo que hablaba ayer, si no recuerdo mal, Antonio, con respecto a qué es lo que sentimos nosotros, cómo nos sentimos, que no podemos levantarnos, que estamos cansados, tenemos dificultad en algunos casos para movernos, para respirar. Esa fatiga experimentada depende de diferentes factores, depende no solo de los factores físicos, y aquí entra de nuevo lo que nos ha comentado justo ahora mismo Raquel con respecto a la actitud que tenemos nosotros frente a la enfermedad, porque esa fatiga experimentada sí que se puede modificar en función de cómo yo soy activo con respecto a la enfermedad, ¿no? Y por otro lado, tenemos la fatiga fisiológica. La fatiga fisiológica se puede medir. Está escrita en biomecánica como la disminución de la fuerza muscular que podemos desarrollar, de la máxima fuerza muscular que podemos desarrollar, cuando esta fuerza, disminuye alrededor de un 20% en un espacio corto de tiempo, pues podemos decir que el músculo ha entrado en fatiga. Y mira, aquí os voy a enseñar el análisis, no sé si conocéis que esta parte de no sé si conocéis los análisis biomecánicos, en qué consisten. Os voy a enseñar una imagen sacada de un análisis biomecánico de una medición de fuerza de una paciente con FSHD de su brazo derecho y de su brazo izquierdo. Os voy a intentar explicar en qué consiste la medición y a ver si sois capaces de decirme cuál de los dos brazos es el que tiene afectado. ¿Vale? Vale. No sé si lo veis aquí. De momento no. Damos un segundito. Ahora. ¿Veis una imagen que es como una gráfica? Sí, José Luis, por favor, porque no sé si los demás... Sí. ¿Veis la gráfica? Sí que la vemos, ¿eh? Sí, Vale. sí, sí. Vemos la gráfica, sí, sí.
¿Y veis el puntero mío del ordenador? Sí, Vale. también. Vale. Bueno, pues esta es una medición de la fuerza de separación del brazo, que es este movimiento, ¿vale? Lo que le estamos midiendo a esta paciente es que lo que hiciera fuera es este movimiento, ¿vale? Es un movimiento, aquí estamos midiendo fuerza isométrica. Quiere decir que hemos puesto un tope en el punto donde ella tiene la fuerza más alta, donde desarrolla la mayor cantidad de fuerza, y le hemos pedido que suba el brazo todo lo que pueda y que haga toda la fuerza que pueda resistir. Y claro, el aparato está aquí resistiendo para que no suba. No sé si me explico. Sí. Vale, bueno, tenemos aquí las diferentes gráficas, ¿vale? La primera gráfica es la azul, ¿vale? ¿Veis aquí? Ella va desarrollando una fuerza y este es el punto máximo y de repente va bajando, ¿vale? Le hemos pedido que haga la fuerza durante 6 segundos. Aquí podéis ver el número de segundos. El desarrollo de la fuerza normalmente se hace siempre, no en pacientes, en este caso con distrofia, sino en cualquier paciente, siempre se hace cuando pedimos un movimiento isométrico en el primer segundo. En el primer segundo, segundo y medio es donde se desarrolla la mayor cantidad de fuerza y a partir de ahí va bajando. Entonces hasta ahora pues todo normal, ¿no? Vemos que llega a su punto máximo es 30,5 y luego va bajando. La segunda contracción pues empieza un poquito más fuerte. Esto también es normal porque lo normal que ocurre en cualquier grupo muscular es cuando yo le pido a un paciente que haga fuerza, va a hacer fuerza. Si yo hago 3 repeticiones, la primera repetición me va a hacer todo lo que él cree. La segunda, como ya ha visto cómo va la función, pues va a hacer siempre un poquito más. Y la tercera, si ha hecho todo lo posible, ya no va a poder hacer más, con lo cual la tercera siempre se va a quedar por debajo, ¿vale? Y esto lo vemos aquí perfectamente, que la primera gráfica, que es la azul, ha hecho una fuerza y llega un momento que ya no puede más. Aquí he intentado recuperar, pero no ha subido ya al máximo. En la segunda ha dicho, no, mira, ya sé cómo se hace el ejercicio, lo voy a hacer bien y has llegado un poquito más, 31,5, que aquí podemos ver las fuerzas, están en newtons, que es una medida de fuerza. Y luego, en la última repetición, como lo había dado todo, ya en las otras 2, pues ya no ha podido hacer más y vemos que ya se nos queda en 24,1. Con lo cual nos deja una media de 28,7 newtons, que traducido a kilos significa que en este caso esta paciente puede levantar una media de 2,8 kilos en esta posición, ¿vale? Haciendo su máxima fuerza, ¿vale? 2,8 kilos, no sé si os hacéis una idea un poco de lo que puede ser, que puede pesar 2,8 kilos, 2-3 kilos. Vale. ¿Alguien que quiera participar? De momento no me dice nadie nada, no sé si están muy 2 botellas de agua de 1,5 litros. La compra cuando vas a la carnicería o algún sitio de no mucho volumen. Claro, 2-3 kilos es una compra light, ligera, realmente. Sí. Ya un brick, o sea, un pack de 6 litros de leche son 6 kilos. Sí. ¿Vale? Os pongo este ejemplo para que os hagáis una idea de... La bolsa de la basura. Una bolsa de la basura. Depende si es de plástico o no, pero bueno. Nos dice María José Rangel, nos dice una botella de 2 litros de Coca-Cola, claramente. Por ejemplo. Ya estaríamos, en una botella de 2 litros de Coca-Cola estaríamos levantando más de un 80% del peso que es capaz de hacer. Recordemos que estas son mediciones máximas, es decir, le decimos a la paciente que haga toda la fuerza que pueda y llegamos a estas mediciones, ¿vale? Entonces, en este caso, vemos, si tenemos 6 segundos, más o menos al segundo 2, 2,5, sería más o menos el 20% del tiempo, ¿no? Y vemos cómo el músculo se va cansando en cada una de las contracciones. Hacemos la máxima fuerza y luego ya va bajando. Hacemos la máxima fuerza en la siguiente y va bajando.
Y eso es lo que hablamos que es la fatiga, eso es fatiga, ¿vale? Una de las cosas más curiosas de esta patología de la GSHD es que el paciente no es consciente de su fatiga. Él o ella está con él trabajando y no es consciente de los síntomas de fatiga hasta que ya no es demasiado tarde. No sé si algunos os sentís identificados en esto. Yo es una de las cosas que me encuentro y que intento trabajar y explicar para que, aunque es muy difícil porque la percepción en este caso está alterada, pero es algo que intento que los pacientes aprendan a descubrir cuáles son sus signos de fatiga. Para evitar llegar a puntos en los que luego, claro, recuperarnos de esta fatiga nos supone días de descanso o de recuperación. Vale, pues ahora os voy a enseñar, a ver si me deja. Ahora estoy enseñando otra gráfica. No sé si la veis. Sí, se ve bien. ¿Vale? En esta gráfica, uno es el lado derecho, ¿vale? Y otro, este es el lado derecho, el de abajo, ¿vale? Y este es el lado izquierdo. Misma paciente, ¿vale? El lado izquierdo, esta es la fuerza que es capaz de elevar. Recordamos que al ser newtons tenemos que dividir entre 10 para pasarlos a kilos, aproximadamente, ¿vale? Entonces, si son 30 newtons, pues unos 3 kilos. Si son 4 newtons, son 400 gramos. ¿Vale? Aproximadamente, para que os hagáis una idea. Vale, pues viendo estas dos gráficas, y así también sabré si lo he explicado bien y lo hemos entendido todo bien, ¿cuál pensáis vosotros que es el lado afectado? ¿Es el lado? La pregunta es, ¿cuál es el lado? El de arriba es el lado izquierdo. Sí, 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 sí. Abajo es el lado derecho. Bueno, lo pone además. Izquierda, derecha. Vale, entonces, ya os he explicado que... Bueno, yo creo que el de arriba, el de abajo es el que tiene la enfermedad. Tenemos aquí un voto para el de abajo. ¿Alguien más? Yo creo también que es el de abajo. El derecho nos dicen María José y Antonio Gutiérrez, nos hablan del derecho. Vale. Pues bueno, entonces me alegro mucho porque no me he explicado tan mal. No, está muy claro. Vale, bueno, pues vemos. Esto es una gráfica, aunque es verdad que la debilidad muscular existe, porque 3 kilos de fuerza en separación del brazo, que es esto, ¿vale? Esto es poco, es disminuida, pero tiene una gráfica normal, en el sentido de lo que se espera de cómo se comportaría un músculo sin afectación. Fijaros en este caso, el orden de las contracciones, ¿vale? De las líneas, es el mismo que en el de arriba, es decir, primero va la azul, luego va la verde y luego va la roja. Y como veis, también se da justamente que el azul, bueno, en este caso el azul se da un poquito más, pero porque ya seguramente se conocía el ejercicio anterior. Vemos aquí el máximo de fuerza que está ejerciendo, pero fijaros la fatiga, fijaros cómo cae en el momento, o sea, no hay un momento en el que se mantenga, sino que en el momento en el que llega al punto máximo, inmediatamente cae en picado. Eso es fatiga, esto es como se ve la fatiga en biomecánica, ¿vale? ¿Cómo lo podemos medir? Y luego tenemos la verde, que aquí ha sido la segunda, ha sido como intentar hacer lo que pueda, pero le ha costado muchísimo. Y en la roja, pues veis que prácticamente no puede desarrollar prácticamente casi fuerza, 1,7 newtons. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quería explicaros esto porque me parece muy importante, me parece
que es algo que creo que todos deberíamos saber, que podemos medir algunas de los síntomas o de los signos que tiene esta enfermedad. Aquí estamos midiendo tanto la debilidad como la fatiga, y lo estamos midiendo de una forma objetiva en la que si repitiéramos el test en X tiempo, pues podríamos ver cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Pero veis que esto es un método objetivo, que es algo que nos puede ayudar primero a tener un conocimiento de cómo estamos, y segundo, tener una, si podemos ir haciéndonos de vez en cuando. Yo sé que este tipo de mediciones no están al alcance económico de todo el mundo, pero quiero que lo conozcáis y que sepáis, porque en algunas ocasiones pues, nos pueden ayudar pues, a pedir ayudas o simplemente a saber cómo estamos nosotros a nivel de nuestra enfermedad. Vamos a seguir. No sé si tenéis alguna duda, me paráis, ¿vale? Pero mientras tanto, si no, pues vamos a seguir. De acuerdo. Vale, pues esto ya lo han comentado, no me voy a entretener mucho, porque esto lo han comentado mis compañeros. ¿Qué produce la fatiga? Pues produce inactividad, produce dolor, al final se genera un círculo vicioso entre fatiga, dolor, inactividad. El hecho de tener fatiga crónica también nos produce falta de sueño y un trastorno de sueño mantenido. Y luego sí quería hacer una puntualización sobre el tema de la respiración, ¿no? La fatiga muscular en la musculatura respiratoria pues puede afectarnos a la respiración, produciéndonos disnea o dificultad a la hora de respirar o de realizar respiraciones profundas con una gran capacidad y un volumen ventilatorio adecuado. Sí que es verdad que ayer comentó Antonio que digamos el sistema pulmonar o el sistema respiratorio, perdón, no está afectado en FSH, pero en la parte de la disnea, de la falta de la sensación de falta de aire, en muchas ocasiones se produce pues, por debilidad de este tipo de musculatura, que por ejemplo los músculos abdominales, todos sabéis, ya hemos comentado diferentes compañeros que están afectados, y los músculos abdominales, una de sus funciones es la respiración, son ayudantes de la respiración. Entonces, pues es algo que también tenemos que tener en cuenta, y en la parte de fisioterapia se trabaja muchísimo el trabajo de respiración, o sea, el trabajo respiratorio con los pacientes, no solo de FSH, sino de otras enfermedades neuromusculares. Y bueno, pues es algo importante que en el momento en el que notemos que tenemos esa sintomatología, yo creo que es importante pedir ayuda y solucionarlo antes de que vaya más. ¿Cuál es el tratamiento para la fatiga? ¿Qué nos dice la bibliografía? Pues volvemos otra vez. Ejercicio terapéutico, aeróbico en este caso, bajo supervisión. Al final el ejercicio, la palabra terapéutico está relacionada con la supervisión profesional de la práctica del ejercicio. En este caso, la terapia cognitivo-conductual, os ha comentado antes Raquel un estudio, luego comentaré yo la segunda parte de ese estudio, pero ella os ha comentado que está demostrado que la terapia cognitivo-conductual mejoraba la fatiga, incluso mejoraba más la fatiga, la terapia cognitivo-conductual, que el propio ejercicio. O sea que es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. La terapia ocupacional. Y en definitiva, pues volvemos otra vez a que es un tratamiento multidisciplinar. Es decir, que los síntomas, dos de los síntomas que más nos preocupan en esta patología, tienen un abordaje de diferentes especialidades. Y pasamos a la parte de debilidad. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. Perdona, que ponía ese.
cuando en lo que has comentado antes, Irene, igual que ahora, cuando hablas de tiene que ser un tratamiento multidisciplinar. La teoría realmente está muy bien, pero cuando tú estás directamente en una consulta o con un neurólogo o te pones en manos de un fisioterapeuta y tal, ¿cómo llegamos a tener un tratamiento multidisciplinar? Cuando, o sea, dentro de la sanidad pública tampoco tienes todo al alcance de tu mano y en un tiempo razonable también, que no sea a 5 meses, a 8 meses una prueba, luego otra. ¿Cómo podríamos llegar a ese tratamiento? A juntarlo todo. En la sanidad, a ver, yo no trabajo en sanidad pública, sí que tengo compañeros que trabajan ahí y me consta que se producen derivaciones a diferentes servicios de diferentes profesionales sanitarios. Igual que un neurólogo puede derivar a lo mejor a un neumólogo o a un otorrino, ¿no? Porque yo sí que tengo pacientes que están en diferentes especialidades sanitarias, como puede ser logopedia, otorrinolaringología, neumología, y todo eso están bajo la seguridad social. Sí que es verdad que la excepción un poco de todo esto en psicología, no, en fisioterapia, perdón, pasa un poco lo que ha explicado antes Raquel con psicología. No se le da una importancia quizá lo suficientemente relevante a la parte de fisioterapia y por otra parte también el tema de pacientes crónicos, pues como antes ha comentado Raquel, pues no sale rentable y entonces en fisioterapia está como muy... Si en psicología no, ella ha comentado antes que no se sabe el número de sesiones que se van a realizar porque depende de muchos factores. En fisioterapia lo que hacen es dar packs de 10 o 20 sesiones y venga, pues te pongo un poquito de calor. Tal. Entonces, yo, claro que desde los diferentes colegios profesionales lo que se está proponiendo es para este tipo de pacientes, sobre todo la educación de cada una de las patologías, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros, porque hay una parte, yo le dedico mucho tiempo de mis sesiones a los pacientes a la parte educacional, a qué podemos hacer y cómo podemos enfocar. Desde lo que yo puedo hacer, yo siempre que puedo derivo o intento compartir información con otros profesionales, lo comunico y lo transmito al paciente. Yo creo que deberías de ayudarte con este tipo de profesional o este tipo de otro. A veces se puede, a veces no, a veces recogen el testigo, a veces no, pero yo creo que es importante que los propios profesionales cuando nos llega un paciente podamos informar de la necesidad y de los beneficios de que otros profesionales puedan estar atendiendo a los pacientes que tengan un abordaje desde ese punto de vista. Vale. Seguimos. Bueno, pues entonces hablamos ahora de la debilidad muscular, que efectivamente viene dada por una disminución importante de fuerza. ¿Vale? La disminución de fuerza que ya nos han explicado, nos explicaron ayer, pues en qué consistía el mecanismo, pero bueno, hago un resumen breve. Básicamente en FSH lo que ocurre es que existe una proteína que se genera porque hay un gen que no está inactivo y entonces esa proteína lo que hace a nivel muscular, ¿vale? A otros niveles ya lo vimos ayer con Antonio, pero a nivel muscular lo que hace es generar un proceso inflamatorio en el músculo y esa inflamación hace que el músculo se deteriore, se dañe y sea sustituido por grasa. Entonces, una de las cosas que nos produce la pérdida de fuerza es una limitación postural, es decir, la postura se nos altera. Tenemos, bueno, ayer hablaron por ejemplo, de una de las deformidades que ocurrían en el tórax, con el pectus excavatum, pero a nivel muscular ocurren muchísimas alteraciones posturales, sobre todo debidas a la debilidad de algunos músculos, como por ejemplo cuando se produce una debilidad de la pared abdominal, pues se produce una protusión de la tripa, de lo que es la zona abdominal hacia adelante, y eso hace que en la zona lumbar no podamos tener una buena estabilidad
y también nos duele la espalda. Acordaros que uno de los dolores más frecuentes en FSH era el dolor de la espalda en la zona baja de la espalda. Este es uno de los ejemplos, pero no es el único. Por ejemplo, el equino, que nos hablaron ayer de los afos, pues es debido a una debilidad muscular en uno de los músculos que levantan el pie. ¿Qué nos hace también tener esta pérdida de fuerza también? Pues nos afecta muchísimo el equilibrio. El equilibrio desde el punto de vista de control muscular. Y aquí sí que quiero hacer un inciso con respecto a, una cosa es fuerza como tal, y otra cosa es el control motor, ¿vale? Entonces sí que es verdad que podemos en este tipo de patologías perder fuerza y tener una debilidad, pero la musculatura que nos queda y que no está afectada, necesitamos trabajarla porque la que queda es la que se va a encargar del control. Luego vamos a ver qué tipos de contracciones musculares hay para que lo entendáis un poquito mejor, pero es muy importante que trabajemos la musculatura que tenemos, cada uno al nivel que pueda. Quiero comentar que esto siempre es a nivel general, porque cada uno, en este caso, una de las circunstancias que ocurre en FSH es que hay una variabilidad enorme a nivel de síntomas y a nivel de afectaciones, con lo cual ya han comentado mis compañeros anteriormente que hay algunos pacientes que están en silla de ruedas y otros que todavía siguen haciendo su vida medianamente como antes de saber que tenían la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hago una alusión a la contracción o al tema de ejercicio, no quiero que se me interprete mal ni que nadie interprete que todo el mundo tiene que hacer el mismo ejercicio, porque no es la línea es adaptar a cada uno de nosotros, y de ahí la importancia de que el ejercicio sea terapéutico y que haya un profesional detrás para que acompañe a cada uno de los afectados en la medida de lo posible. Entonces, en la parte que estábamos hablando de control motor, es súper importante porque el control es es la calidad de la contracción, ¿vale? Podemos tener una debilidad, tenemos una menor contracción, es decir, una cantidad disminuida de contracción, pero la calidad hace referencia al control motor, y el control motor depende de las fibras que quedan, con lo cual es muy importante que, aunque realmente yo he escuchado testimonios de pacientes que dicen, es que yo, como no me puedo mover, pues o como no puedo hacer este ejercicio bien, pues prefiero, pues para eso no lo hago. Entonces, la idea es, no, como no puedo hacer este ejercicio de esta manera, vamos a adaptarlo a la forma en la que te sientas más cómodo para poder hacerlo, para que aunque solo puedas hacer una mínima contracción muscular, la hagas, porque esa mínima contracción genera control y genera, cada vez que nosotros hacemos una contracción muscular, se va a generar un proceso que llega a nivel cerebral, y eso es importante que lo sigamos manteniendo, porque luego, por ejemplo, en el equilibrio es una de las cosas que más nos va a ayudar, el seguir intentando hacer todo lo que nos sea posible. Y otra de las cosas que también, que viene un poco de la mano de lo anterior, de la limitación postural y de la afectación del equilibrio, es la alteración de la marcha. Cada uno pues tenemos diferentes alteraciones en función de la musculatura que esté afectada, y en algunos casos la marcha ya no es posible y tenemos que tirar de ayudas técnicas, en algunos casos primero con bastones, aunque en esta patología los bastones a veces no son viables porque existe más afectación del tren superior casi que del inferior, y nos tenemos que ir a otras ayudas técnicas, como puede ser, por ejemplo, el uso de una silla de ruedas. Ha hecho antes Raquel alusión a uno de los comentarios, a uno de los testimonios del libro que decía lo de la silla de ruedas, que fue para ella una liberación. A mí me gustó mucho leer ese testimonio, porque sentí que bueno, pues el tan temido momento silla de ruedas, pues para algunas personas podía llegar a ser algo
no sé si positivo, pero algo que le abriera otra puerta para poder seguir adelante. Esta pérdida de fuerza, ¿qué nos lleva muchas veces? Pues nos lleva a entrar en un círculo vicioso de limitación funcional. No puedo hacer X movimiento, como no lo hago, pues decido no bajar mi actividad, no solo física, sino del día a día. Como hago menos actividad física, tengo mucha más fatiga. Esta fatiga me genera dolor y al final se produce una disminución muy importante de la calidad de vida y sigo manteniendo este círculo de esta rueda de retroalimentación. Para salir un poco de esta rueda, lo que ha comentado antes Raquel, la actitud es muy importante, el cómo nosotros vemos cómo nos afecta la enfermedad. Es muy importante que lo modifiquemos y que intentemos ver, quedarnos con lo que podemos hacer. Y yo sé que esto es quizás un poco complejo, pero yo me centro mucho cuando tengo un paciente en qué es lo que puede hacer, no en qué es lo que no puede hacer, sino cómo podemos hacer que biomecánicamente a una persona le cueste menos una actividad, la que sea, pues peinarse o lavarse el pelo o meter los platos en el lavavajillas o mil cosas que son las que me llegan, ¿no? Entonces, el cómo enfrentamos y cómo nos enfrentamos a estos retos que son diarios, pues es algo muy importante. Y también el ejercicio físico, primero, ayuda a tener una actitud muchísimo más positiva y también está demostrado, bueno, hasta ahora, esto hablamos de pacientes sanos, ¿vale? Que el ejercicio con cargas aumenta o mejora la fuerza. Pero bueno, vamos a ver si en FSHD esto realmente es así o no es así. Entonces, ¿qué es el movimiento? Aquí sí que me gustaría si alguien pudiera o quisiera participar, ¿qué es para vosotros el movimiento? ¿Alguien que quiera decir algo? Les voy a dejar a alguno para no hablar yo, que nos diga alguien que quiera hablar o por el chat o si quiere con el micrófono directamente, qué es el movimiento. De momento no tenemos ninguna... No hay nadie que nos diga qué es el movimiento. Es para vosotros, que es para no desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista personal. Yo creo que el movimiento es todo lo que nos hace movernos. Es un poco redundante, pero en realidad es todo lo que en nuestro día a día nos hace hacer cosas, ¿no? Desplazarnos, levantar cosas, recoger, bueno, todo, es que es todo prácticamente. Más allá de nuestra cabeza, ¿no? Todo lo que exteriorizamos, digamos. De hecho, sí, todo lo que exteriorizamos, porque yo incluyo en movimiento también las expresiones faciales y todo. Claro. Todo. Así es. ¿Puedo intervenir? Hola. Por supuesto. Sí, bueno, voy mi opinión, para mí ¿qué es el movimiento? Para mí el movimiento es aquello que me posibilita hacer algún cambio. Puede ser movimiento físico para realizar un cambio de algo, tanto a nivel personal como de otras cosas. Y claro, todo aquello que provoque, que pueda provocar un cambio que yo quiero, pues claro, para mí es algo positivo. Por lo tanto, el movimiento para mí es algo muy positivo y fundamental para producir que cambien determinadas cosas.
María José Rangel nos dice sí, lo que... estoy leyendo. Ah, perdón. Cambios de posición Y y desplazamientos. Bueno, pues al final, autonomía. Bien, muchas gracias por participar. Que ya a estas horas... Vale. Bueno, pues... a ver, si me va la presentación. ¿Veis la presentación? Sí, estamos en el que se mueve. Sí, ahí está. Vale. Bueno, pues ya Leonardo da Vinci nos dice nos dejó una frase que para mí es, bueno, dice mucho, ¿no? De lo que para mí es el movimiento. Al final es causa, nos dice que es causa de toda vida. El movimiento es vida y el movimiento es ese cambio que nos han dicho nos habéis dicho algunos de vosotros, ¿no? De, bueno, pues todo lo que conlleva llegar a un punto, al final se produce a través de ese movimiento. Entonces es una frase que a mí me gusta mucho. Al final no es necesario que el movimiento sea grande, sino que nos permita llegar a donde queremos llegar de la mejor manera posible. Y eso significa que algunos lo harán de una manera y otros lo harán de otra. Y no hay ninguna mejor o peor, sino que simplemente cada uno nos adaptamos. Hablaba Raquel de la capacidad de adaptación, ¿no? Cada uno nos adaptamos a cómo podemos hacer cada cosa, y cada uno necesitamos unos tiempos, cada uno necesitamos unos apoyos distintos, unas formas distintas, y eso no es ni mejor ni peor, simplemente que es diferente, que es como somos, que somos todos diferentes. Aquí os quería enseñar un mini vídeo de cómo es el mecanismo de la contracción muscular. Esto me parece importante de cara a lo que os he explicado antes del control motor y de la capacidad de contracción y de los músculos que vamos a hablar ahora. Entonces, no va con voz, solo quiero iros explicando poco a poco en qué consiste la contracción muscular, y lo iré pasando porque no lo voy a poner entero, ¿vale? Vale, aquí tenemos un músculo, en este caso es el bíceps, y nos enseñan un poco que se está contrayendo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa dentro. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Te pongo el micro. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Tienes lo de los... Ahora. Sí, ya. Es que lo he parado. Vale, vamos a ver qué hay dentro del músculo, ¿vale? No sé por qué me sale esto ahora. Bueno, estos son los sarcómeros, ¿vale? Que son las fibras musculares, que son las células musculares. Y dentro de los sarcómeros pues tenemos estas dos proteínas que son las responsables de la contracción muscular. Una de ellas es una proteína más finita. Esto que veis ahora que está entrando es el calcio, que es el que va a hacer que se produzca la contracción muscular. Y veis ahí que los microfilamentos que son más finos son los que se desplazan sobre los microfilamentos que son más gruesos. ¿Vale? Bueno, aquí nos van a explicar un poco pues, en qué consiste. Estos son la entrada de iones de calcio, que son los que van a despolarizar la membrana y van a conseguir que se abran unos canales. Veis que esto ahora con la entrada de calcio se va a mover, ¿vale? Estos son diferentes proteínas, ¿vale? Se van a mover, y estos puntitos son unos canales que van a hacer que una de las fibras se conecte con la otra, ¿vale? Que son los que van a hacer que se junten para que luego se pueda producir la contracción muscular. Esta parte me parece... Esta parte, ¿vale? ¿Veis aquí cómo se van moviendo todas las células, todas las fibras de actina y de miosina, que son las que van a hacer que se junten esas dos proteínas y van a conseguir provocar la contracción muscular? ¿Vale? Entonces, esto se produce, ¿veis? Ahí se produce la contracción muscular. Y aquí es cuando se produce, bueno, en este caso, la acción muscular de cada uno de los músculos. Ahora, sí, vamos a seguir. Esta pregunta
es una de las que me hacéis muchas veces. ¿Existe la contracción muscular sin movimiento? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. También lo mismo. Vale, ¿y creéis que es importante que haya contracción muscular sin movimiento? Sí. Ya hemos explicado un poquito antes el mecanismo del control motor, ¿no? Os voy a presentar los diferentes tipos de músculos que tenemos, ¿vale? Tenemos músculos estabilizadores, os he puesto aquí unos ejemplos, y músculos movilizadores. Como ejemplo de músculo movilizador por excelencia siempre ponemos al bíceps, que todo el mundo tiene claro cuál es su función. Y en el caso de los músculos estabilizadores, aquí quiero hacer un mínimo parón, hablando del core, que supongo que os sonará o lo habréis escuchado. ¿Habéis escuchado sobre qué es el core? ¿Suena de algo? Sí, sí. Ese que no tenemos, o que tenemos poco. Ese que hay que mejorar. Porque hay que trabajar intensamente. Vale, bueno, pues el core no es más ni menos que un conjunto de estructuras musculares que lo que van a hacer es dar estabilidad a nuestro tronco. Una de las cosas que vamos a trabajar mucho cuando hay patología postural del tipo que sea es mejorar la estabilidad o mejorar la capacidad muscular de los músculos estabilizadores. Ya hemos visto que a veces se produce una debilidad muscular y se produce una disminución de la cantidad de fuerza que se puede generar, pero lo que sí que podemos mejorar es el control motor, el control de la calidad de la contracción. Y eso es algo que es súper importante y que me gustaría que quedara, aunque solo os quedéis con este mensaje, me quedaría ya contenta. Es muy importante que aunque hagamos una contracción pequeña, la contracción sea de buena calidad, ¿vale? Entonces, veis aquí en esta imagen, os he puesto los principales estabilizadores, ¿vale? Que son el músculo transverso del abdomen, que los fisios le tenemos ahí, os lo metemos hasta la saciedad. Los músculos multífidos, que son, o paravertebrales, que son músculos erectores de la columna, músculos de la espalda. Y estos dos, por ejemplo, multífidos y transversos, son músculos que son antagonistas y complementarios, es decir, necesitamos una contracción del transverso para controlar a los músculos de la espalda y viceversa, para conseguir que haya una estabilidad a nivel del tronco. Y luego, hacia arriba y hacia abajo, pues tenemos al músculo diafragma, que es súper importante, podríamos hacer solo una ponencia de él, y la musculatura del suelo pélvico. Para que os hagáis una idea rápida de lo que es el core, vamos a imaginarnos una caja, ¿vale? Una caja de 6 lados, en la que las paredes laterales, la pared anterior y las 2 laterales van a ser los abdominales, la pared posterior van a ser los músculos erectores de la espalda, multífidos, paravertebrales, etc. El techo de la caja va a ser el diafragma y el suelo de la caja va a ser el suelo pélvico. Y para que la caja se mantenga cuadradita y estable, pues tenemos que tener una mínima contracción y tenemos que tener una sinergia entre todos esos lados de la caja. Y eso es lo que genera la dificultad de muchas veces control del tronco. En algunos de los casos, como la patología en FSHD afecta mucho a la musculatura abdominal y a otros músculos que son del core, pues vamos a tener alteraciones, como hemos dicho antes, posturales y alteraciones de equilibrio y de la marcha. Entonces, sí que es muy importante que aunque tengamos una disminución o una debilidad de esa musculatura, no lo demos todo por perdido y no pensemos que no sirve de nada hacer ejercicio. Lo que sí que tenemos es que hacer un ejercicio adaptado a nuestras necesidades y a lo que nosotros podemos hacer. Incluso pacientes que están en silla de ruedas, que ya no pueden caminar, la parte del tronco y la parte del core es importante que la trabajen en la medida en la que sea posible, ¿vale? En la que a ellos les sea posible. Y luego, por otro lado, tenemos a los músculos movilizadores, que son músculos que lo que generan es movimiento en sí, ¿vale? Pero sin una buena estabilidad, el movimiento no se puede hacer correctamente, con lo cual es tan importante, es una parte como la otra. De hecho, en muchas ocasiones, si mejoramos los músculos estabilizadores, los músculos movilizadores tienen una mecánica mejor, tienen, digamos, una biomecánica más adaptada y más eficiente y se van a poder mover un poquito mejor.
una de las alteraciones que, por ejemplo, se produce, que me viene así a la cabeza, es la alteración escapular, las escápulas aladas. Entonces, bueno, antes se hacían operaciones para intentar sujetar la escápula, ya se ha visto que tampoco tienen una capacidad de mejorar realmente a los pacientes, pero se hacía un poco con esa visión, ¿no? De estabilizamos e intentamos mejorar la parte de movilidad de los pacientes. Ahora se puede trabajar desde un punto de vista más de ejercicio terapéutico, intentando, ya sea con ayudas técnicas o a través de diferentes ejercicios, intentar conseguir una mejor estabilidad de esa zona, y cuando conseguimos una mejora en la calidad del movimiento, es probable que consigamos una mayor movilidad de las zonas más distales y de músculos más movilizadores. No sé si esto se ha entendido o si tenéis alguna duda con respecto a esto. Irene, nos pregunta Ana Isabel cómo se trabajan los paravertebrales. Los paravertebrales, ¿pero en qué sentido? ¿Para...? Pues nos ha puesto en el chat esa pregunta. ¿De manera aislada? Pues no te puedo... A ver, los paravertebrales... Que sea Ana la que nos diga la pregunta. Sí, los paravertebrales me parecen muy importantes y como es una musculatura que no sé cómo trabajarla, a través de giros o de torsiones o... Una de las cosas que no os he comentado con respecto a los músculos del core es que hay que trabajarlos en sinergia. No puedes trabajar paravertebrales sin trabajar abdominales. Entonces, ¿cómo puedes trabajar paravertebrales? Necesitas sí o sí trabajar abdominales, no puedes trabajar musculatura aislada. Esto es una cadena muscular, ¿vale? Entonces, cuando se contrae uno, se contraen los otros. No puedes evitar, si tú contraes al transverso del abdomen, automáticamente se debe contraer los paravertebrales. Y si eso no ocurre, hay que trabajar para mejorar esa calidad de movimiento y que al menos eso ocurra. No sé si te he contestado. Sí, entonces a través de un hipopresivo que te dicen vamos a trabajar el transverso, estás trabajando los otros. En el hipopresivo no se trabaja el músculo transverso del abdomen. En el hipopresivo se trabaja la elasticidad del diafragma y la disminución de la presión intraabdominal, que también funciona, pero no con el mismo objetivo. No sé si me explico. En los músculos, o sea, en los ejercicios hipopresivos no se trabaja transverso del abdomen. De hecho, se inhibe, porque si no, no puedes hacer el hipopresivo. Vale. Gracias. Gracias a ti por preguntar. Bueno, pues seguimos. Vale, aquí sí que me gustaría, sé que no tengo mucho tiempo, no me quiero extender, pero sí que quiero en esta parte, un poco me habéis dicho cuando os he preguntado qué era para vosotros el movimiento, algunos de vosotros me habéis dicho que era un cambio, ¿no? Un cambio de estado, de lugar o de circunstancias, ¿no? Entonces, un poco antes Raquel ha comentado el hecho de que a los psicólogos como que no se les entiende si no, o sea, una de las quejas eran que si no entendían la enfermedad, si no la padecían, no eran capaces de ayudar, y ella lo ha explicado muy bien con respecto a cuál es el punto de vista y cómo debería de ser. Con respecto al tema del proceso terapéutico en el movimiento, yo sí que quería transmitiros que en la parte de fisioterapia, que es la que yo os puedo transmitir, y desde mi punto de vista y mi experiencia, he aprendido muchísimo con los pacientes cuando me han intentado transmitir lo que sentían, lo que para ellos era difícil, lo que para ellos, cuáles serían sus objetivos terapéuticos a nivel de, pues mira, a mí me gustaría poder, yo qué sé, no hacerme una contractura cuando voy a meter los platos en el lavavajillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que trabajamos mucho es la parte mecánica y biomecánica de cómo hacer las cosas de forma más eficiente. Y bueno, esto Raquel lo ha explicado muy bien, toda su charla era un poco del proceso de aceptación. En la parte de movimiento hay un proceso, y como todo proceso hay un objetivo, que en este caso puede ser
único o diferente, porque en función de la evolución de la patología pues vamos a necesitar conseguir unos objetivos u otros, pero a lo largo de esa consecución de los objetivos se produce un proceso que por lo general no suele ser agradable, y al final pues es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho. Tengo testimonios de pacientes que, como os he comentado antes, decían, pues es que mi fisio no me entiende porque le estoy diciendo que no puedo y es que y sigue insistiendo en la parte de ejercicio. Bueno, pues eso es algo que de alguna manera, no desde el no puedo y pensando que la persona tiene que saber lo que estamos sintiendo, sino que es muy importante. Yo personalmente he aprendido mucho cuando los pacientes me dicen, mira, cuando me mandas esto, yo me siento así, así y así, y siento que no lo voy a poder hacer, o siento que para mí es muy frustrante que me digas esto porque entiendo que lo debería de poder hacer. Entonces eso nos hace a nosotros replantearnos cómo podemos abordar el mismo problema desde otro punto de vista, ¿no? También el hecho de, bueno, yo no voy al fisio porque no me puede ayudar, o no voy a un fisio porque si no es especialista en lo mío, pues no me va a poder ayudar. Yo cuando empecé a trabajar con pacientes, no solo de FSH, sino de otro tipo de patologías, pues no las conocía. Entonces, si no me hubieran dado los pacientes la oportunidad de aprender, pues probablemente a lo mejor no estaría hoy aquí hablando con vosotros. Entonces, creo que es muy importante la comunicación con nuestros profesionales sanitarios, en concreto con los fisioterapeutas. Creo que somos unos profesionales que somos muy cercanos porque nos veis, no es como al médico que a lo mejor le veis, o el neurólogo que le veis una vez al año o una vez cada 6 meses, sino que a nosotros pues nos tenéis ahí mucho más a mano, somos más cercanos, y creo que el conocernos como paciente y terapeuta es algo muy importante, que lleva un proceso de aprendizaje por ambas partes, y que al final si se llega a una buena simbiosis, pues al final conseguimos objetivos, aunque sean objetivos a corto plazo o a largo plazo a la hora de mantenerse. Entonces, bueno, esto quería comentarlo, y creo que muchos de vosotros podéis sentir identificados en la parte de es que no siento que funcione, no siento que sirva para nada. Por eso hablaros de la calidad del movimiento y de lo que se puede hacer, de lo que se puede medir, creo que es algo muy, muy importante. ¿Y qué dice la bibliografía con respecto a cómo hacer ejercicio? En el tema de las distrofias me he centrado más en la FSHD, pero también en otras distrofias ocurre algo similar. Bueno, pues sabemos que hay bibliografía que nos habla. Si queréis, un poco os digo lo que os ha comentado también antes Raquel, si queréis la bibliografía, pues pedírmela al final, o me lo pedís a través del correo o del grupo sanitario y os la hago llegar, ¿vale? Con respecto al tema del ejercicio, pues se ha visto que el ejercicio aeróbico o el ejercicio con carga de alta intensidad en intervalos pues no mejora la fuerza. No hay nada de momento que consiga aumentar la cantidad de fuerza, pero sí que hay una cosa que me parece muy relevante, y es que en casi todos los estudios que se han hecho con ejercicios, y algunos los trabajos que se hacían eran bastante intensos, se ha visto que no hay daño muscular. Con lo cual esto es una muy buena razón para, aunque haya fatiga y haya que hacer una recuperación, pues ejercicio, como la puede hacer a lo mejor otra persona. Lo que pasa es que en el caso de pacientes con patología en FSHD, pues en la parte de recuperación vamos a tener que tener en cuenta los tiempos, que se van a ir alargando un poquito más. Pero el hecho de intentar trabajar la parte muscular siempre va a generar una fatiga, y en muchos casos va a generar dolor, no solo en esta patología y no solo cuando hay patología. Se ha visto que disminuye la fatiga, que disminuye el dolor, y hay un artículo muy interesante que es la segunda parte del que ha comentado Raquel, en el que habla de un grupo de trabajo que lo que han hecho ha sido coger diferentes pacientes y los han puesto en varios grupos, uno de
lo que solían hacer, su terapia normal, otro en el que le hacían ejercicio terapéutico aeróbico sobre todo, y otros grupo en el que hacían terapia cognitivo-conductual. Y una de las variables que se medía, aparte de la fatiga, que también se medía, era la cantidad de infiltración grasa que se generaba a lo largo del tiempo. Este estudio se hizo durante 16 semanas, es decir, alrededor de unos 4 meses, un poquito menos, y con el tiempo que se midió, pues se hizo una tasa de, digamos, de infiltración anual de grasa en el músculo. Y os voy a enseñar... A ver que si lo podéis ver. No sé si lo veis ahora. Una imagen de una resonancia. Sí. Bueno, pues en la parte de arriba, bueno, este es es una resonancia, es un corte transversal de un muslo, ¿vale? Esto es el fémur, ¿vale? Y estos son los diferentes grupos musculares que tenemos alrededor del músculo, ¿vale? Entonces esta resonancia es del mismo paciente antes y después, pasando 12 semanas, ¿vale? 12 semanas entre una y otra resonancia. Aunque no entendáis qué músculos son, sí que podéis ver un poco, está marcado linealmente dónde están cada uno de los músculos. Este es el vasto lateral, este es el crural, el recto femoral, el vasto medial. Bueno, os digo los músculos, pero no es lo más importante. Lo más importante es que os fijéis en el contorno. No sé si lo podéis ver bien, pero en el contorno de este y el contorno de este, ¿veis que aquí tiene como una cosita blanca? ¿Veis esa zona blanca que ocurre aquí? Esa zona blanca es infiltrado ya de grasa, ¿vale? Y es la diferencia entre una y otra. Uno de los músculos que más se afectó es este que tenemos aquí, ¿vale? Esta zona de aquí. Este es el bíceps femoral y este es el semitendinoso, ¿vale? Este de aquí, ¿veis la diferencia entre este y este? Que aquí ya prácticamente está casi todo blanquito, ¿vale? Pues esta es una de las afecciones que se tienen y que también se pueden medir en la parte de... A ver, no vamos a estar haciendo resonancias, esto se hace a nivel estudio, pero bueno, lo que se vio con este estudio fue en la tasa de infiltración en los pacientes que tenían su actividad habitual fue de un 6,7%, frente a los que hacían ejercicio físico, que la tasa disminuyó a un 2,9%. Es decir, menos de la mitad, o sea, más de la mitad de frenada en la infiltración grasa. Pero es que lo más interesante, que me parece súper interesante, es que los pacientes que hicieron terapia cognitivo-conductual tuvieron una tasa todavía menor, de 1,7. Os voy a poner la gráfica para que la veáis. Que no tiene desperdicio. ¿Vale? No sé si lo veis ahora ya. Sí. Vale. Bueno, pues esta es la gráfica sobre la variable que estaba midiendo, era la tasa de infiltración de grasa a nivel muscular. Y aquí tenemos el grupo Usual Care, que es la terapia habitual que hacían los pacientes, que era pues, caminar de vez en cuando, su terapia normal, no cambiaron nada. La tasa de los que hacían ejercicio físico y la tasa de los que hacían ejercicio, los que hicieron una terapia cognitivo-conductual durante este periodo de 16 semanas. En estos dos casos, las diferencias con respecto al grupo control fueron estadísticamente significativas, con lo cual, en este caso podemos decir que tanto, aunque a mí la terapia cognitivo-conductual no me compete, pero me parecía muy interesante este artículo en el que este tipo de técnicas, tanto el ejercicio físico como estas terapias, consiguen frenar. Sí que es verdad, como hemos dicho, que es una enfermedad progresiva, pero el hecho de que sea progresiva no significa que no podamos disminuir o enlentecer esa progresión. Y este es uno de los estudios que lo demuestra. Hay un ejercicio, hay una pregunta por ahí, ¿no? Tengo dos preguntas para hacerte. Vale, dime.
Dame un segundito que ya estamos haciendo conclusiones y ya hacemos la... Perfecto, perfecto. Luego ya la pregunta. Vale, ya veis otra vez la presentación. Ahora, la bibliografía. Vale, entonces, ¿qué características tiene que tener este ejercicio o este movimiento? Como hemos comentado antes, pues tiene que ser adaptado a cada individuo. Esto siempre tiene que ser así, pero más en el caso de la FSHD por la gran variabilidad de sintomatología que existe. Tiene que estar supervisado por un profesional sanitario cualificado y, como os he comentado en la parte de fatiga, se recomiendan tener mediciones objetivas antes de comenzar y durante las sucesivas sesiones, más que nada pues por tener un punto de partida y saber de dónde partimos, cuánto mantenemos, cuánto vamos progresando o cuánto dejamos de progresar. Es una parte que me parece súper interesante que se pudiera implementar y no es necesario hacer... os he enseñado uno de los análisis que es bastante costoso porque es una prueba de dinamometría con un equipo bastante costoso, pero no siempre hace falta tener este tipo de equipos tan costosos. Se pueden hacer análisis y mediciones con un goniómetro digital que nos mida diferentes variables. Podríamos hacer otra ponencia solo de eso, pero lo que os quiero transmitir es que existen elementos que pueden medir y objetivar cómo estamos y hacia dónde vamos y cuál es lo que vamos consiguiendo o lo que nos vamos manteniendo. Y problemas que nos encontramos en muchas de las ocasiones, pues que existen diferencias musculares. Ya habéis visto que en la misma paciente, en el análisis que os he enseñado, en la misma paciente, el lado derecho y el lado izquierdo no tenía nada que ver. Es una de las características de esta distrofia, que las diferencias musculares son bastante evidentes, con lo cual no podemos trabajar lo mismo con un lado que con otro, aunque tenemos que trabajar los dos lados siempre, aunque uno esté más afectado que otro. Y luego, por otra parte, pues que hay diferentes grados de debilidad. Pues lo que os he comentado en otras ocasiones, no es lo mismo alguien que todavía mantiene la masa y que hace un día a día en el que puede permitirse tener una actividad laboral mantenida, que alguien que ya haya tenido que dejar su actividad laboral y que esté en una circunstancia con una debilidad mayor y con unas circunstancias diferentes. Y de ahí un poco la importancia de tener un profesional detrás para poder apoyar esa parte. Así que ya como conclusiones, y ya termino con esto, y disculpadme porque a lo mejor me he extendido un poco. Está perfecto. Importante. Que nos quede claro que el movimiento terapéutico es una de las principales técnicas o herramientas que tenemos para la prevención y el tratamiento. Sí que es verdad que se dice que no existe un tratamiento farmacológico que cure, evidentemente no lo hay, pero sí que el movimiento terapéutico y el ejercicio físico mejoran muchísimo y hay muchos estudios que demuestran que mejora la calidad de vida de los pacientes con FSHD. Y bueno, muchos estudios no, pero hay estudios que lo avalan y es algo que nos tiene que quedar importante. Importante también, que ya lo he comentado, y que es importante que el ejercicio no daña la musculatura como tal, aunque tengamos al día siguiente molestia, dolor y tengamos agujetas. Es importante que un ejercicio terapéutico, pongo énfasis en la parte de terapia, porque si hacemos ejercicios sin control y sin una supervisión, entonces deja de ser terapéutico y ahí sí que nos podemos hacer daño. Es algo que tenemos que tener en cuenta para no dejar de ejercitar. Y sobre todo que disminuye el dolor y disminuye la fatiga, que son dos síntomas muy importantes en esta distrofia. Retrasa el deterioro muscular, como ya hemos visto en uno de los estudios que os he enseñado. Y por último, recalcar de nuevo que el abordaje debe de ser supervisado y tiene que ser multidisciplinar a través de diferentes enfoques de diferentes profesionales sanitarios. Y no quería dejar de terminar la charla sin enseñaros esta frase que a mí me encanta. Es una frase que la tengo puesta en el centro de trabajo donde yo trabajo, que nos dice, que es una frase de Pilates,
que nos dice que el cambio se produce a través del movimiento y el movimiento cura. Entonces, bueno, pues creo que resume mucho de lo que hemos estado hablando hoy y bueno, pues es una frase que me encanta y quería compartirla con todos vosotros. Así que bueno, pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Irene. La verdad es que ha sido muy interesante también la conferencia. Tenemos aquí unas preguntas y te las voy haciendo, estaban en el chat. Nos preguntan desde FSH de Spain, ¿el ejercicio puede ralentizar el avance de la enfermedad? Es algo que creo que has estado ya comentando, pero la pregunta va para ti. Bueno, como os he explicado, os he intentado poner ejemplos de artículos que son bastante recientes para que veáis un poco que sí, que la respuesta es que el ejercicio físico y otras terapias son capaces de ralentizar. Evidentemente, como hemos visto, no hay nada que aumente la fuerza y no hay nada que lo pare completamente, pero sí que consiga ralentizar. Y eso yo creo que es algo que es súper importante y que tenemos que poner en valor, porque la práctica del ejercicio físico es compleja, no es algo fácil, da mucha pereza, sabemos que luego a lo mejor no nos vamos a encontrar suficientemente bien, pero yo de verdad os animo a que hagáis un programa controlado en base a vuestras capacidades para que podáis beneficiaros de todos los beneficios que tiene, valga la redundancia, hacer ejercicio terapéutico controlado. Gracias. Mari Carmen Puchol nos dice, ¿sería correcto complementar la fisioterapia como, por ejemplo, la osteopatía? Bueno, aquí entramos en un terreno complicado, porque la osteopatía es una rama de la fisioterapia, o debería serlo, ¿vale? Yo soy osteópata también, pero mi formación básica es fisioterapia. Entonces, me consta que existen osteópatas que no son fisioterapeutas. En otros países sí que está regulada esa circunstancia, pero aquí en España el problema que ocurre es que no está regulado a nivel sanidad. Entonces, un osteópata que no sea fisioterapeuta realmente no es un profesional sanitario, regulado según lo que dice el Ministerio de Sanidad. Entonces, como te digo, yo soy osteópata, formo parte de una de mis especialidades, pero desde mi punto de vista creo que para más seguridad, para vosotros como pacientes, creo que es importante que valoréis el acudir a un osteópata que además sea fisio, o sea, que sea una especialidad dentro de la fisioterapia. María Muñoz nos pregunta, ¿qué pruebas objetivas recomiendas para poder solicitárselas al médico rehabilitador o fisioterapeuta? Bueno, el tema de las pruebas objetivas es que no están contempladas, o sea, en la parte de seguridad social nos olvidamos completamente. O sea, esto sí que, si estábamos hablando que la psicología y que la fisioterapia están un poco ahí intentando mantenernos como podemos con un ratio de fisio-pacientes bajísimo, con un ratio de psicólogo-pacientes bajísimo, y hacemos lo que podemos en el tiempo que podemos con lo que nos dejan en la parte de seguridad social, pues en este tipo de pruebas no están, ni siquiera están contempladas. Fuera de la parte de seguridad social, sí que te puedo decir que existen diferentes análisis, análisis de dinamometría, que es uno de los que os he enseñado yo. Existen análisis de movimiento, que puede ser, no sé si conocéis un poco en qué consiste. Esto es algo que puede ser muy interesante, si os gusta, os puedo pasar mucha información. Se podrían hacer estudios de electromiografía, pero de electromiografía superficial, que ya sé que cuando os hablan de electromiografía ya ponéis ahí porque os acordáis de los electrodos, de las agujas. Cuando nosotros trabajamos con electromiografía, trabajamos con electromiografía superficial. Lo que hacemos es captar las señales que hay
a través de la superficie. Las señales musculares que hay a través de la superficie. Yo lo utilizo, por ejemplo, como biofeedback, como parte del tratamiento, pero también se pueden hacer mediciones para objetivar pues, cómo está la actividad muscular de un músculo con respecto, por ejemplo, al contralateral. Hay muchísimos tipos de análisis biomecánicos que son objetivos, incluso si el fisioterapeuta tiene un goniómetro digital, ya con eso sería suficiente como para objetivar el rango de movimiento, la velocidad del movimiento, incluso la potencia de movimiento. Se podrían calcular hasta qué tipos de cargas y qué cantidad de cargas se podría trabajar con cada uno de los pacientes. O sea que es un mundo, vamos, muy extenso y que, bueno, que yo creo que sería importante para vosotros que lo conocierais porque creo que os podría ayudar bastante. Tenemos 2 preguntas más. Eva Izquierdo nos dice, mi peque tiene sobre todo afectación facial por ahora. También hay escápula alada e hiperlordosis. Por medio de la rehabilitadora le han puesto 1 hora semanal de fisio en el cole. Pero la fisio, como no la ve mal con respecto de otros niños del cole con más afectación, no sabe bien qué trabajar con ella. Me da pena que no aproveche el recurso. ¿Hay algo que le podría decir para que trabaje? Bueno, con la poca información que me facilitas, lo suyo sería que lo valorase un fisioterapeuta especialista, o si quieres poner en contacto conmigo a través del grupo comunitario, te dejo la puerta abierta para tener más información, pero la idea es que aunque no se encuentre tan afectado como otros niños que puedan tener más afectación, sí que es importante que no deje de trabajar y que trabaje sobre todo la parte de estabilización. Lo que os he explicado antes de la parte del core, de trabajo muscular, para una buena posición de las escápulas, para una buena colocación de la zona escapular y de la cintura escapular, es necesario que haya una buena base a nivel de core. Entonces, si yo me siento, no sé si me veis bien, si yo me siento así, pues las escápulas pues como que no están muy bien colocadas. En cambio, si cambio mi posición y mi posición de abajo, de la zona de la pelvis, se hace mucho más estable, la parte de arriba va a tener una ventaja mecánica y va a ser mucho más fácil de trabajar. Entonces, ¿qué puede trabajar? Pues desde el core a trabajos de cargas a nivel escapular. Simplemente contracciones contra la pared o con una pelota contra la pared, por ejemplo. Se me ocurre, pero ya te digo que si necesitas más información, Eva, ponte en contacto conmigo y lo vemos de forma más personal. Perfecto. Y una última pregunta tenemos de Machi desde Perú. Nos dice, mi niña tiene 7 años, ella sí camina, pero cuando juega con los amiguitos se cae y quería saber si esas caídas afectan al músculo. Si la caída afecta al músculo. Las caídas que tiene, entiendo por la pregunta, que si esas caídas cuando se cae puede afectar al músculo. Yo creo que más bien es al revés. La debilidad muscular afecta a la caída. Entonces, en estos casos, lo que se suele trabajar es intentar ver un poco cómo está cuál es la circunstancia, si todavía hay un mínimo de contracción muscular y qué fuerza tiene esa musculatura para poder mantenerla y trabajarla lo más posible, y sobre todo estrategias de intentar que ella conozca cuáles son las limitaciones y cómo poder evitarlas. Digamos, son estrategias de aprendizaje a nivel de que tiene que hacer las cosas de una manera diferente, la que a ella le venga bien. Entonces, al final, la idea es que si hay una disminución en la flexión, es decir, que no puede levantar bien el pie y eso hace que se tropiece y tenga más caídas, pues quizá tengamos que trabajar más la flexión de la rodilla o de la cadera para conseguir que ese pie no tropiece y que ella sea consciente de qué estrategias puede utilizar para conseguir al final caerse lo menos posible. Pues en principio no tenemos nada más. Muchas gracias, darte las gracias, Irene, una vez más por tu trabajo y tu tiempo. Y bueno, pues ya para despedir, solo quería ahora despedir a
Ana Isabel, la presidenta de FSH de Spain, este congreso. Bueno, yo, antes de que cierre, sí que me gustaría despedir un minuto solo, ¿vale? Sí, sí. Me gustaría agradecer a toda la junta directiva, a todos vosotros los que estáis aquí, que os habéis mantenido a las de la tarde escuchándome y que me habéis hecho preguntas. La verdad que ha sido una experiencia en la que habéis participado bastante y os lo agradezco un montón. Y nada, que muchísimas gracias a todos por estar ahí, que si necesitáis cualquier asesoramiento con respecto a vuestros casos personales, no dudéis en poneros en contacto con el grupo sanitario al que pertenezco, junto con otros compañeros, y que podáis tener un apoyo en la parte que por lo menos de fisioterapia yo os pueda ayudar. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias por invitarme. Gracias a ti, Irene. Bueno, yo solo quería, antes de pasar la palabra a Ana Isabel, hemos tenido 2 días pues, bastante intensos, como habéis visto. Ha sido la primera vez que se hace un congreso online, este tercer congreso, gracias sobre todo a las personas que han dado cada conferencia, a Ricardo, a María, a Francesc, a Antonio Vaquero, a Pilar Camaño, hoy a Raquel y a Irene. Creo que todos nos llevamos mucha información en la cabeza, ha sido bastante bonito y bueno, pues esta intensidad de fin de semana, no es lo mismo hacerlo físicamente que online, pero creo que todos nos llevamos esa información para seguir trabajándola. Creo que hemos estado en una media de 35 o 40 personas, incluso 45 en Zoom, y hemos estado hasta 16, 18 personas en Facebook también, con lo cual, bueno, pues ha sido bastante positivo. Solo hacer hincapié en lo que nos han dicho, estos días, tanto nuestra presidenta como varios ponentes y varias de las personas de la directiva. Tenemos que trabajar juntos todos, ¿no? En varias de las slides que nos presentaron hablaban del trabajo en equipo, de trabajar duro en equipo. Y yo me despido en esto, le dejo la palabra a Ana Isabel solo con unas frases que decía un gran jugador de básquet, que a mí me gusta mucho el básquet y lo quería recalcar, que era Michael Jordan, que decía que un jugador gana partidos, pero un equipo es el que gana campeonatos, ¿no? Si hacemos la guerra por nuestra cuenta, normalmente será complicado. Si lo hacemos en equipo, pues podremos tener resultados sobre todo más rápidos y mejores. Y ya le doy la palabra a Ana y gracias a todos. Bueno, pues en realidad yo ya poco más puedo añadir de todo lo que se ha dicho, ¿no? Creo que hemos hablado de todo, hemos presentado los temas que nos parecían más importantes. Quizás habréis echado en falta temas sobre la última actualidad de los ensayos que andan por ahí pululando, pero es que en realidad vamos a repetir lo que ya sabemos hasta ahora. Estamos a la espera de que haya nuevas publicaciones y no tenemos nada seguro, porque estamos perfectamente en contacto tanto con Fulcrum, con Roche, con todos los demás. Probablemente los anuncios de los nuevos avances o nuevas conclusiones se hagan en torno al 20 de junio, que entonces será el momento, o posteriormente, porque entonces es el momento del Congreso Internacional sobre FSH, cuando podamos dar paso a esas novedades. Ahora mismo hubiera sido repetir lo que ya sabemos y eso es una pérdida de tiempo, aunque todos lo que más nos interesa saber es qué es lo último, ¿no? Bueno, pues hay que esperar porque ahora mismo no está. Dar las gracias a todos los ponentes, porque todos lo han hecho de manera voluntaria y gratuita y todos nos han dedicado su tiempo de fin de semana, los afectados y los no afectados. Dar las gracias a todos vosotros que estáis ahí al otro lado, porque juntos es como realmente tenemos fuerza. Y la verdad que poco más, que esperamos vernos pronto, que la próxima vez sea ya de manera presencial y nos podamos compartir, nos podamos sentir todavía mucho más cerca y darnos abrazos, aunque sea con los ojos, que nosotros eso de tocarnos lo tenemos complicado, pero bueno, poder acompañarnos, que la asociación está a la disposición de todos vosotros, ya lo sabéis, que seguimos pensando en nuevos proyectos que sean útiles
para darle calidad a la vida de las personas, y en breve os daremos una sorpresa que ya la tenemos prácticamente perfilada y yo creo que va a ser una sorpresa muy agradable. Os dejo ahí, tenéis que seguirnos y que, bueno, os iremos, perdón, os iremos comunicando pues, las acciones que vamos haciendo y cuando necesitamos de vuestra ayuda y todas las novedades y nada más. Yo ayer acabé súper contenta y súper ilusionada de volver a sentiros cerca y espero que todos hayáis tenido esa misma sensación, ¿no? De estar arropados, de ir en la buena dirección y de estar más cerca de ganar por lo menos las batallas, ¿no? Nada, muchas gracias. Si alguien más quisiera decir algo, y si no ya nos podemos despedir hasta la próxima. Nada, lo mismo, reiterar las gracias a todos y que ha sido un fin de semana que, bueno, yo me lo he pasado estupendamente. He disfrutado mucho, aparte de aprender, me volveré a repasar otra vez todos los vídeos para madurarlo y que, bueno, que me he divertido. Sí. Lo único, me están preguntando que cómo ponernos en contacto con Irene, ¿no? Bueno, el medio, que no lo hemos comentado, es a través del correo de la asociación, el de comunicación que viene en la página web. A través de ahí es para hacerlo lo más confidencial posible. A través de ahí recogemos los datos y los transmitimos. Perdona, Mari Carmen. Nada, ya lo he dicho todo. Así que bueno, que se repita. Estupendo. Y gracias por todo el trabajo que hay detrás, que bueno, que yo me admiro. O sea, yo creo que estas asociaciones a mí me han servido para conocer a gente que realmente pues no la había conocido antes. Tan buena gente, y igual que nace en Madrid. Tengo la misma sensación. O sea, que me alegro de estar en contacto con las dos asociaciones porque he conocido a la mejor gente que hasta ahora. Así que un placer. Yo, si me permites, Ana Isabel, únicamente dar las gracias a todos también, tal como reitero tus palabras y las de José Luis. Y un único apunte, lo digo porque está llegando algún WhatsApp también de manera privada. La persona que desee colaborar tiene toda la información en la página web, están tanto las formas de colaborar, de asociarse, de hacerse colaborador, de si desean hacer un donativo. Y lo digo por eso, porque me están llegando algunos WhatsApp privados, lo digo así en público, que pueden consultar nuestra página web y desde ahí tienen todos los enlaces y por supuesto las redes sociales. Nada más eso, gracias. Muy bien. Hasta luego, vamos a ver. Bueno, gracias a todos. Pues venga, un beso. Feliz domingo. Adiós. Gracias, adiós, adiós. Adiós, un abrazo a todos. Luego. Yeah.